Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Nuevamente les habla su amigo Héctor Almazán de la bellísima alcaldía de Xochimilco. Y bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos, por sus comentarios. Sé que esto apenas empieza, hay gente que apenas me van conociendo, vamos conociéndonos, he escuchado sus comentarios y bueno, también lo que ha sido también visible ha sido la participación de gente pues por demás fanática con Morena y con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues de todo se vale. Los diálogos hasta el momento han sido más o menos respetuosos y bueno, pues si en esa medida continuamos, pues no va a haber la necesidad de bloquear a personas que con perfiles falsos empiezan a agredir y empiezan a atacar. Pero mientras eso no suceda, vamos a permitir la pluralidad de expresión, porque bueno, pues eso es a lo que nosotros le apostamos, a una pluralidad de pensamiento y de libertad de expresión de todas las voces, porque todo eso enriquece. Ya debemos de olvidar esa polarización que nos ha generado tanta división en nuestro país y tanto conflicto, tanta pelea y tanta violencia. Y bueno, pues el día de hoy quiero platicar sobre la revocación del mandato. Justamente la revocación del mandato es una herramienta constitucional de reciente creación en donde el presidente de la República se somete y bueno, no solamente el presidente, también hay una ley para la Ciudad de México en donde también aplica para jefa de gobierno y alcaldes. Pero bueno, hablando de la presidencia de la República, ¿por qué es importante tocar este tema de la revocación del mandato? Justamente porque se instituye la posibilidad ciudadana de revocarle el cargo a una persona que ha perdido la confianza por parte de la ciudadanía. En este supuesto, pues bueno, la ley señala que como procedimiento los inconformes reunieran el 3% de el padrón electoral, reunieran como las firmas o la solicitud de instar al INE a iniciar el procedimiento de revocación del mandato. En la práctica fue todo lo contrario. Los seguidores de López Obrador, comandados por él mismo, solicitaron, ¿sí?, a través de infinidad de firmas, la mayoría falsas, que se instruyera la consulta que debía ser promovida por el INE. Todo esto es bajo la autoridad del INE. Entonces ellos mismos, a través de sus clientelismos políticos, empiezan a iniciar ese procedimiento de llegar al 3% exigido por ley para habilitar la consulta ciudadana. Recordemos la consulta a la ciudadanía para los juicios para los expresidentes, cómo quedó pues en nada prácticamente, la impunidad hacia los gobernantes anteriores, cuando a todas vistas vimos tantos actos de corrupción. Bueno, pues en esta ocasión, pues ya ellos mismos, los de Morena, promovieron que se instaurara esta revocación del mandato. Y bueno, el INE dijo que sí, sí se cumplía con el mínimo de ley, y hasta ahí va todo bien para los de Morena. Pero justamente en estos momentos se empiezan
que ya está autorizada para el 10 de abril la consulta para ver si se le revoca o no la confianza a Andrés Manuel López Obrador. Justamente en estos momentos se empiezan a dar a conocer noticias. Bueno, de por sí veníamos sabiendo de cosas, de malos manejos en el gobierno por parte de López Obrador. Pero bueno, lo más significativo ha sido la casa gris de uno de los hijos de López Obrador y la innumerable protección e impunidad que López Obrador le brinda a todos sus trabajadores, a todos sus secretarios, a la gente más cercana a él. Y bueno, esa es la gran constante de que vemos que nunca ha aceptado ningún acto de corrupción, ni de su familia, ni de sus cercanos, ni de sus lejanos dentro del gobierno. No vemos absolutamente que nadie se vaya a la cárcel, ni de los contras, que era Emilio Lozoya. Pues prácticamente ahorita lo tienen en stand-by. Cualquier otro juicio ya se hubiera llegado a una sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, pero no es el caso. O sea, aquí ahorita está en la congeladora Emilio Lozoya y al rato sale sin ningún problema. Y como Emilio Lozoya, pues, ¿qué pasó con Romero de Champs? El Baester Gordillo pues, salió de la cárcel, ya se casó la señora a sus 74 años de edad, a todo dar. Y tantos personajes tan cuestionados, en donde veíamos, bueno, mucha gente tenía la esperanza que este gobierno iba a llegar a meter a la cárcel a los corruptos y que íbamos a tener pues un renacimiento de las instituciones en donde fueran democráticas, donde fueran honestas la gente, y pues nada, no ha sucedido absolutamente nada. Pedía honestidad, 90%, 10% de capacidad y pues completamente se les cuatrapeó al gobierno y ni honestidad ni capacidad. Vemos todo lo contrario, el arte de simular para seguir saqueando, y bueno, lo que ha detonado bastante ha sido esa casa gris de uno de los hijos de López Obrador, en donde de manera por demás inexplicable pues resulta ser que pues hubo conflicto de interés y tráfico de influencias para llegar a tener esos lujos, no hay otra explicación. La explicación que él mismo da pues también es demasiado vergonzosa. Fíjense que si fuéramos crédulos a lo que dice este hijo de López Obrador, que él se fue a Estados Unidos para trabajar como abogado para una empresa, pues eso también es vergonzoso. Como teniendo aquí supuestamente todo un mundo de color de rosa, tenga que irse el hijo del presidente a trabajar a un país extranjero y neoliberal, ¿sí? Entonces, pues ese es el colmo de los colmos, porque han negado todo lo que se les ha fincado, de que el tráfico de influencias, el conflicto de interés, la corrupción, los lujos excesivos y pues los juniors del poder, ¿no? Como siempre lo hemos visto en México. Entonces vemos que en este momento el mismo hijo de López Obrador señala que él se fue a trabajar allá. Y justamente, o sea, ¿por qué se va a un país neoliberal tan criticado por su papá, a que allá nazca su hijo, a que allá se den la vida de lujos, y que supuestamente iba a trabajar como abogado, como asesor de una empresa? Entonces, pues realmente, que en ese mundo color de rosa, en donde sí estamos súper bien en México, ¿por qué no trabajan aquí en México? ¿Por qué no viven en México? Eso es lo que molesta, la hipocresía de López Obrador y de su familia, de sus cercanos,
donde vemos la falsedad de todo lo que se menciona. Este mundo de color de rosa en el cual estamos, que lo aprovechen ellos mismos. ¿Por qué no trabajan aquí en México? Ese es un gran cuestionamiento que yo quisiera que contestaran, siguiendo su lógica de que este señor trabaja allá en Estados Unidos como abogado, cuando realmente para litigar como abogado allá pues es muy difícil, ¿no? Y no acredita por ningún medio pues ser completamente haber cumplido con los requisitos legales para poder trabajar como asesor jurídico. Se los digo porque soy abogado. Y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales pues deberíamos como mexicanos poner en duda esa confianza que se le dio a López Obrador. También recordemos la Casa Blanca de Peña Nieto, donde sucedió lo mismo y de ahí jamás se levantó Peña Nieto. Jamás alguien le volvió a creer sus discursos de honestidad de Peña Nieto, ¿no? Incluso él lo reconoció y dijo, no, la corrupción es parte de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, todo mal de su cabeza, pero bueno. Otro de los motivos por los cuales yo considero que se debería revocar el mandato a López Obrador es los abrazos no balazos. Eso ya está comprobado que no funcionó. No funcionó y él le han cuestionado una y otra vez e insiste en que sí funciona sus abrazos no balazos. Y en la práctica vemos en Aguililla, Michoacán, cómo se están matando. Hay historias de terror en Michoacán. Yo sí conozco todas esas historias de terror en Michoacán. Trabajé en Michoacán, viví en Michoacán. Les puedo comentar todas las historias de terror de familias enteras aguacateras que mataron y ahí mismo las enterraron en sus fincas de aguacate, y ahora muchos empresarios aguacateros son asesinos y son quienes se ostentan como empresarios y propietarios de esas fincas cuando son asesinos despojadores de esas tierras y de esas fuentes productivas de dinero, y que nadie de los gobiernos ha hecho nada. Morena gobierna hoy en día Michoacán, y vean cómo está, cómo es posible. Como también en la Ciudad de México, aquí en Xochimilco se gobierna por Morena desde hace mucho tiempo, desde que se instauró como partido político Morena, y vean cómo estamos. Entonces, gran parte de la corrupción que ha habido en la Ciudad de México hoy se institucionaliza a nivel nacional por estos gobiernos que han sido los mismos, han sido la misma camada, la misma escuela, han tenido estos izquierdosos que han destruido a través del PRD a hoy Morena. Lo peor de todo es de que la escoria que todavía quedaba suelta hoy en día se está recomponiendo y se está incrustando todavía en Morena para esta elección que viene, lo cual es muy peligrosa y muy peligrosa y muy alarmante para así como vienen las cosas. Entonces decía yo que este tercer punto, porque recordemos el primer punto pues es la casa gris, el segundo punto por el cual se debe de revocar el mandato a López Obrador, pues justamente es su negativa en aceptar errores, responsabilidad, de enderezar el barco, de castigar a sus cercanos, a lo mejor no con penas fuertes, pero sí de ir poniendo orden, de no permitir esa impunidad. Este tercer punto de que no acepta otra estrategia de seguridad más que sus abrazos no balazos, lo cual ya es un fiasco, es un error, y bueno, pues ahí está ese desacierto. Siguiente punto, el aeropuerto que él está haciendo allá en Santa Lucía, pues no funciona ni funcionará.
no tiene vuelos, creo que el único vuelo para su inauguración era Caracas, Ciudad de México, y pues realmente era el único vuelo y ya descubrieron de que pues todo fue fabricado. Entonces, un gobierno que te fabrica y que te engaña, pues ya hizo que perdieras tú la confianza. Eh, lo del Tren Maya pues todavía está en construcción, todavía está en veremos, hay muchas expectativas positivas para su construcción. Digo, pues si se llegara a hacer y se concluye con algo positivo para el país, pues qué bueno, ojalá así sea, porque sí estamos en una situación muy crítica. Dos Bocas, igual, es un volado en donde ahorita le puede funcionar, en donde por la guerra pues se estén incrementando de nuevo los combustibles y puede funcionar esa parte. Pero vemos más problemas, ¿no? En la economía, pues que siempre criticaba que el crecimiento del 1 o 2% del producto interno bruto, y vemos que pues con sus gobiernos pues no ha llegado ni al 1% del producto de crecimiento del producto interno bruto. ¿Sí? Entonces él dijo que se iba a buscar a la felicidad como un factor de evaluación del desarrollo de nuestro país. Entonces, pues falso, ¿no? Completamente disparatado, y así como sus comentarios cada vez se vuelve más rencoroso, vengativo y difamador, ¿no? Contra aquel que piense diferente. El ataque a periodistas no es cosa menor. Vemos que por más que quiera disfrazar esa justificación, pues no lo ha logrado ni lo va a lograr. Debe de entender que el papel de mandatario implica una responsabilidad, y esa responsabilidad es de permitir la libertad de expresión aunque no te parezca, o aunque el medio de información esté equivocado. Para eso tiene sus mañaneras, para dar su versión de las cosas, pero sin ataques, sin estar incitando a la violencia. Hay un delito que, por ejemplo, el ciudadano pudiera llegar a cometer si se excede también contra los gobernantes, que es el delito de ay, espérenme tantito, ahorita me acuerdo. Apología del delito. Apología del delito quiere decir incitar al pueblo, incitar a la gente para ir y linchar prácticamente al gobernante. Eso es el delito de apología del delito, y quien cometa eso pues se va a la cárcel. En este caso también el gobernante, el presidente, pues estamos hablando del presidente de la República, si comete esa apología del delito, ese linchamiento a quienes están opinando diferente, pues realmente debe ser sancionado con prisión, porque el ciudadano, los periodistas, vean cómo los están matando, literalmente. No tienen con qué defenderse más que con su propia palabra. Y ha habido muchos casos en los que los periodistas denuncian quién los va a asesinar y se cumple, los asesinan y quedan impunes sus crímenes. Entonces, pues tampoco ha funcionado la estrategia de seguridad, y tenemos que revocar el mandato. En cuestión de salud, pues un fracaso completamente. Él dijo que íbamos a tener salud como Suecia, Dinamarca, y vean, pues no tenemos absolutamente nada en los hospitales, no hay medicinas, no hay servicio completamente. Todo el mundo se escudó en el COVID y se acabó. Procuración de justicia. Ahí vemos a su conflicto de interés y sus actos de corrupción, de impunidad del fiscal de la República, Hertz Manero, en donde pues tienen pactos con la Suprema Corte de Justicia cuando son instancias completamente diferentes.
completamente vergonzoso todo lo que sucede ahí. Tal vez posteriormente hagamos un video sobre eso, pero para no alargarnos tanto, pues vean ustedes que la situación en México no cambió, no mejoró. Los combustibles siguen a la alza, a pesar de que nosotros somos un país petrolero y debiéramos beneficiarnos por este incremento en el precio del petróleo. Deberíamos de decir, bueno, pues lo podemos bajar todavía el precio, pero no, por el contrario, lo están subiendo el costo de las gasolinas. Entonces, pues vemos que pues tampoco es cierto esa parte. Entonces, ¿de qué manera se está ayudando al pueblo si vemos inseguridad, falta de empleo, la pobreza? Crecieron a no sé cuántos millones el número de pobres que no tienen ni para comer. Los programas sociales han sido nada más una parte para mantener ese clientelismo y vivir de ese clientelismo para cualquier elección. Entonces ahí llegamos al punto importante al que yo quería llegar. Si ustedes, estimados amigos, vecinos, amigos todos, si ustedes no votan por esa revocación de mandato, el clientelismo, que es el capital político, el voto duro de López Obrador, lo va a hacer. Y con ese poquito que saque, va a seguir en su cargo. Así de sencillo es. Porque la ciudadanía siempre es muy frágil, es débil. Tantito algo no nos gusta y nos alejamos. Pero por eso estamos como estamos. ¿Saben antes cómo cambiaban los gobiernos? A través de la guerra, a través de los conflictos armados, a través de muertes. Y se daban durísimo y quien ganara pues es el que quedaba al frente del gobierno. Todo eso ha evolucionado para que ustedes, con su credencial para votar, vayan y con un marcador solamente digan sí o no. O sea, ¿qué más quieren? Todo está facilísimo para que digan, ya le perdí la confianza, ya no quiero que sigas, le revoco el mandato a López Obrador. Entonces ya no tienen que pelearse, ya no tienen que matarse, ya no tienen que dar la vida por quitar o poner a un gobierno. Ahora, ¿por qué es tan importante que lo quitemos? Porque nunca en la historia del país se ha podido hacer esto. Ese va a ser su gran logro de López Obrador. Pero así como el que inventó la guillotina, así fue el primero en que se le mochara su cabeza, así también aquí en México debemos de hacer lo mismo. ¿Por qué? No es por un odio que le tengamos a López Obrador, ni mucho menos, pero simplemente ya no tiene la confianza, ha incumplido, y el señor cada vez es más colérico en contra de todos. Ya no solamente en contra de la oposición y que los conservadores, los reaccionarios, no, ya se fue contra los periodistas, la clase media, y ahorita ya con los eurodiputados, hace unos días contra el presidente Biden de Estados Unidos. Entonces ya no reconoce a nadie. Vean ustedes de su gabinete que tuvo al inicio, ¿cuántos le quedan? ¿A cuántos ya sacó? Porque justamente los quiere de florero, porque no quiere que nadie piense, que nadie se desarrolle en sus facultades que le corresponden, y él quiere imponer todo desde su cargo. Vean lo que pasó con el secretario de Hacienda, cómo los quita, los ponen y les dice lo que tienen que hacer. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu, Germán Martínez en el IMSS, que él dijo, yo no soy florero, yo no estoy aquí de florero. Y los que sí aceptan ser florero, pues realmente pues
son los que le quedan, porque no les deja que tomen decisiones, no les permite que desarrollen sus facultades legales, sus facultades personales, que la gente pueda pensar libremente y que la gente tome sus decisiones y que sea responsable. No puede ser el hombre orquesta este señor. Y por mucha buena voluntad que tenga, no nos sirve un hombre orquesta. Necesitamos especialistas en cada área para que este país salga adelante. Y si él quiere saber de seguridad y poner toda la política de acuerdo a su deficiente criterio y muy limitado criterio, pues no la va a hacer. Tiene que permitir que los que saben hacer las cosas las hagan. En materia económica lo mismo, en materia de educación lo mismo. Entonces, pues realmente no ha permitido que nadie pueda trabajar libremente. A todos los utiliza como florero. Y por eso le han renunciado mucha gente. Entonces, pues ahí es otra razón más por la cual ya no tiene la confianza de la gente. Ya no nos sirve. Ya no va a tener mayor avance en su gobierno. Y lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es sentar un precedente. Porque véanlo en las mañaneras, está ebrio de poder, está cegado de poder. No puede ser posible que una persona esté así en esas condiciones. El poder atonta, el poder demuestra lo que realmente es. Y lo que hemos visto es eso. Hace falta una sobriedad de la persona, del gobernante, humildad, tener los pies en la tierra y tratar respetuosamente a todos para que pueda unir este país. Y eso ya no se ve, ni lo veremos, porque él cada vez está más radical. Él ya no es el presidente de la República, él es un radical de su propia ideología, de sus propios pensamientos, que va a terminar odiando a todos. Por lo tanto, se le tiene que revocar el mandato. No es una persona sana, no es una persona que esté construyendo. Es una persona que nos divide y que nos hace ver como enemigos a los mexicanos. Y eso no es el papel de un presidente de la República. El papel de un presidente es incluso darle prioridad a los opositores para demostrar su grandeza, pero aquí no, se demuestra la pequeñez del ser, y eso nos está causando mucho daño. Y lo más importante en la vida es el tiempo, porque en ningún lado vas a encontrar un minuto que te puedan vender, en ningún lado un segundo, nadie te puede vender un segundo de tiempo, y otros 3 años más con él va a ser tiempo tirado a la basura. Ya no hablemos de dinero, tiempo tirado a la basura, que nunca se recupera. Y que hemos perdido así toda la vida en México, teniendo tantos recursos humanos, materiales y financieros. El país sigue miserable por su clase política. Entonces esto es más allá de atacar a Morena o al mismo Andrés Manuel. Debemos de castigar a la clase política y que sepan que si no cumplen con su palabra, con sus propuestas de campaña, se van a los 3 años, para que para la otra la piensen y para que la otra trabajen y que sean sobrios en su comportamiento y que trabajen realmente para llegar a esas promesas de campaña, que las cumplan. Y aquí hemos visto una tras otra vez que se desdice de lo que prometió en su campaña. Entonces veremos que si este poder soberano, este poder del pueblo, realmente yo creo que nos va a empoderar. Si lográramos hacer eso, nos va a lograr empoderar para quitar y poner a los gobernantes,
para que nadie se pase de listo, para que todos cumplamos con nuestro papel, porque se les da una responsabilidad, no un cheque en blanco para que ellos hagan lo que quieran. Y así ha sido siempre. No es ahorita de Morena, todos han sido igual, llegan y se sirven con la cuchara grande. Y nos han ultrajado a todos, han abusado de sus funciones y ha sido un gobierno, el de México, en cleptocracia, gobierno de simulación, porque vemos que simulan hacer esto y el otro y tantas obras, y a la mera hora vemos y sabemos, lo vivimos, que todo es mentira. También vivimos, además de esa simulación, el saqueo, porque de una u otra manera están robando, están traficando con las influencias y están en conflicto de interés para sus fines personales. Entonces, es gente que se quiere sacar la lotería sin comprar boleto, y eso tampoco lo podemos permitir. Ya ha habido familiares del presidente que les han cachado en la movida y no pasa nada. Entonces eso habla de ese saqueo, y por último la impunidad, de que no se ha castigado a nadie del poder. Entonces vemos que para un ratero común y corriente que roba el bolso de una persona, que roba un celular, o que se mete a casa habitación a robarse las pantallas, las computadoras de una casa, o el que hizo fraude, el que violó, el que asesinó, a ellos sí se les da cárcel, pero a los políticos no. A los políticos en México les tiembla la mano el poder judicial. ¿Por qué? Porque vienen con la amenaza, el contubernio con el poder ejecutivo, estatal, presidencial, lo que sea. Entonces vemos que las actitudes también de López Obrador se están reflejando en sus gobernadores de Morena, y se están reflejando en sus alcaldes. Entonces esa situación ya son círculos viciosos que necesitamos ponerle un alto. Si nosotros no salimos masivamente el 10 de abril a decir le revocamos el mandato a López Obrador, su voto duro, que es un 10% del padrón electoral, lo va a hacer, y van a ganar, y van a continuar, y van a decir todos los opositores son débiles, son fracasados, no pueden contra nuestra cuarta transformación, y quiere decir que gozan de la confianza y que van a seguir con sus locuras. Entonces piénsenlo, creo que es el momento importante de tomar una decisión y de revocar por primera vez en la historia el mandato a un gobernante. Eso va a traer grandes beneficios. Yo les aseguro que cualquier otro funcionario la va a pensar. No crean que lo que les digan de que esto sería una ley retroactiva y que no se va a poder revocarlo. Ya está en la Constitución. Ya nada más hace falta que masivamente toda la gente pensante vaya y vote y le revoque el mandato a López Obrador. Con eso vamos a conseguir grandes cambios. Con eso vamos a darle un ejemplo de que quien manda no son ellos, quien manda es el pueblo, y que el pueblo ya maduró y que no se chupa el dedo, que no por espejitos va a empeñar su vida, su tiempo, que ya dijimos es lo más importante, el patrimonio, la vida, porque también estamos viviendo mucha inseguridad más que en Ucrania, y pues el futuro de nuestros hijos, que no vemos ninguna salida, que esta cuarta transformación ha sido un fracaso en su mayoría de todo lo que han hecho, y tanto que criticaban, y pues realmente no pasó a más. Entonces, bueno, pues ya no quiero abusar de la palabra.
Espero sus comentarios y les agradezco que compartan y que den like a este video. Muchas gracias. Hasta la próxima.